Ok, Marta Clemencia, muchas gracias por tu oportuna respuesta. Juan Carlos, gracias. Ok, estimados estudiantes, es un placer estar de nuevo con ustedes después de varios días de ausencia, en los cuales pues me he podido dar cuenta que han hecho unos adelantos importantes en cada uno de sus proyectos. Algunos de los equipos pues me han estado haciendo llegar información parcial y de hecho se las he validado vía correo a quienes pues así lo han realizado. La idea ya en este momento en el que nos encontramos sobre el desarrollo del proyecto emprendedor para el día de hoy es retomar un poco, si bien es cierto todavía no tengo los entregables, pues no me han hecho llegar los entregables por obvias razones, porque el plazo es hasta el 20, tengo entendido. Entonces, eh, sí me parece como interesante que hagamos como una mirada analítica desde lo que hemos visto del inicio del curso. Vamos a recordar entonces cómo empezamos revisando todos los elementos pertinentes al espíritu emprendedor, cuáles son todas esas competencias blandas, cuáles son todas esas aptitudes y actitudes que tenemos que tener para ser considerados emprendedores, líderes, proactivos, capaces de direccionar equipos. Entonces recordamos que estuvimos identificando un poco aquellas características. Iniciamos con una base que era pues la definición como tal del producto, del servicio, a partir de la lluvia de ideas, de esa tormenta de ideas, que nos seleccionaran una entre ellas, esa propuesta de valor a la cual le íbamos a ir apostando en el desarrollo de este curso, aportándole cada uno de los estudios respectivos para que tuviéramos un plan de negocio definitivo. Entonces vamos a recordar un poco que en ese estudio de mercados, creo que es una de las fases que más le he dedicado tiempo, porque me parece realmente importante, muchachos. O sea, el estudio de mercados es ese elemento integrador, es ese elemento que nos permite visionar, prospectar de la mejor manera cualquier producto, cualquier idea, cualquier sueño que tengamos. Cuando nosotros logramos identificar con claridad, reconocer el contexto, analizar el sector económico en el que nos encontramos, analizar la cadena productiva en la que nos encontramos o el clúster, ahorita vamos a hablar más adelante sobre los clústeres y por qué la importancia de que seamos muy conocedores de todos esos contextos organizacionales, gremiales que nos van a permitir pues, hacer unos abordajes y tener información mucho más pertinente para proyectar nuestros mercados. Vamos a ver qué te dice acá. Ok, me confirman si ahí está mejor el audio. Ok, ok, Juan Carlos, si no te pude responder ahorita, sí, definitivamente mucho frío, estoy congelada. Manizales está bien, bien friolenta, con mucha lluvia. Ok, muchachos, entonces, retomando, hablando del estudio de mercados, yo creo que ustedes mismos se han podido dar cuenta en ese análisis y en ese acercamiento inicial que hicimos al estudio de mercados, pues que la información que se requiere es bastante amplia, porque requerimos no solamente perfilar y desarrollar nuestra propuesta de valor, sino también identificar quiénes son nuestros consumidores, perfilarlos psicosocial o demográficamente, como lo queramos pues manejar, cada uno de ustedes lo manejó de manera distinta, cómo segmentamos, qué tipo de información requerimos de ellos para saber la pertenencia que podría tener nuestro producto o servicio, todo el manejo de las 4Ps alineados ya al conocimiento de ese cliente, cómo alineamos las 4Ps, toda la plaza, producto, promoción, precio, todo el tema de marketing digital, cómo manejamos todas las redes para apuntar al cumplimiento de ese objetivo que tenemos con nuestro plan de negocio, que es pues, tener un servicio o producto alineado con las necesidades y que podamos desarrollarle toda la estructura comercial, toda la estructura administrativa, la estructura contable, legal, para poder hacer la presentación del mismo. Entonces, yo quiero que en este momento, que aún estamos pocos,
quiero que me socialicen dentro de esa primera fase de estudio de mercados, ¿qué les pareció más difícil de manejar? Entonces me podrán decir si cuando hicieron el benchmarking, o sea, o el análisis de la competencia, cuando hicieron las encuestas, cuando empezaron a trabajar el tema de perfilamiento, de costos, en fin, quiero que me comenten, escucharlos a todos dentro de esa primera fase, cuáles fueron los elementos como más críticos para abordar, que les pareció un poco más complejo acceder a la información. Hola, hola, ok, les hago la pregunta de nuevo, Juan Carlos, es la siguiente. En esa primera fase de estudio de mercados, cuando accedieron a realizar el estudio a cada uno de sus proyectos, yo quiero que me den a conocer rápidamente cuáles fueron como los obstáculos, las dificultades que encontraron para acceder a la información en esa primera fase. ¿Qué creen que qué característica dentro de ese espíritu emprendedor tuvieron que tener ustedes para poder responder con ese requerimiento que hacíamos del estudio de mercados? Buenas noches, profesora y compañeros. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias, profe. Qué Pues, bueno. profe, con el equipo nuestro, que es un equipo, pues, igual que todos los demás, bien numeroso, tuvimos una primera dificultad y es que no todos estábamos en una misma zona geográfica. Entonces, pues, obviamente, tratar de emprender un proyecto investigativo era complicado. Sin embargo, nosotros hicimos mucha fuente secundaria y como nuestro producto era tan subgéneris, que es el de los cuadros vivos, entonces no fue fácil obtener información porque el producto como tal no existe y nos tocó buscar alternativas de productos similares en fuentes secundarias. Entonces lo más difícil fue conseguir información de calidad que realmente le aportara y no basados en información de supuestos o de cosas que probablemente no le iban a aportar mucho a nuestro emprendimiento. El segundo margen estudio que hicimos fue, sí hicimos un paseo para asegurarnos de lo primero que le dije, que era un producto innovador y que no había en el mercado. Entonces visitamos almacenes de cadena, visitamos almacenes especializados en cada una de las grandes ciudades donde se encuentran los que vivimos y allí pues también pudimos encontrar que habían muchas cosas medio parecidas, pero ninguna tan singular como este tema. Entonces también creo que fue enriquecedor encontrar que habían centros comerciales que les estuve compartiendo a los compañeros de jardines verticales, pero que en lugares como Home Center y todo este que uno esperaría que hubiese una gran oferta de este tipo de productos como son las plantas, no había nada parecido a lo nuestro. Digamos que esa fue la grandes dificultades, que era muy singular el producto y que la información para obtenerla en fuentes secundarias también fue muy complicado. Si me pregunta por las complicaciones, si me pregunta por las satisfacciones, seguramente sí hay otras tantas.
Ok, Juan Carlos, qué interesante de verdad conocer y que nos des como testimonio todos esos procesos a los cuales se tuvieron que enfrentar, máxime en un proyecto donde sí, de antemano sabíamos que la información, el acceder a la información precisa iba a ser un reto, iba a ser un reto porque no teníamos mucha ni en las redes, y tocaba hacer como un acercamiento de esa manera para poder acceder a información primaria y de primera mano. Entonces me parece bien valioso. Muchas gracias, Juan Carlos, por comentarnos este caso. Yo te lo agradezco porque saco y resalto de ahí elementos bien importantes. Bueno, el tema de cómo analizar el contexto, identificar debilidades, como cuáles, bueno, estamos en zonas geográficas diferentes, no vamos a poder reunirnos de manera presencial, vamos a tener que optimizar en los tiempos, vamos a tener que optimizar acorde a los perfiles de cada uno de los integrantes del equipo, entonces tratemos de delegar al de mercadeo tal cosa, al de contaduría, de administración y bueno, ir identificando ese potencial que hay en el otro para lograr un trabajo y una visión conjunta, pues también es importante. Y de verdad, tener sobre todo esa actitud que nos manifiesta Juan Carlos, ese positivismo, esa energía, esa buena vibra, que seguramente me lo transmitiste ahorita y se lo transmitiste seguramente a tus compañeros en el momento de dar inicio. Les cuento de verdad, muchachos, que ese acceso a ese estudio de mercados no es fácil. De hecho, yo tengo el caso con 3 de los grupos de ustedes que hemos seguido retroalimentando el tema de estudio de mercados. Y alguno de ellos me preguntaba, pero Gloria, ¿por qué si ya hemos avanzado y seguimos? Y le digo, porque un estudio de mercados pobre y deficiente, pues nos va a llevar a que de verdad todo nuestro proyecto empiece a flaquear por allí. Si pasamos y adelantamos un poquitico lo que fue el estudio técnico, yo les aseguro, y si alguno quiere hablarme, pues me levanta la mano, que en esa parte no se ha dio tanto inconveniente, porque en la parte técnica, de una u otra forma, ya está descrita, ya está el cómo se hacen las cosas. El cómo tiene un acercamiento desde lo técnico y lo tecnológico con tan alto nivel que ya tenemos protocolos establecidos básicamente para todo. Entonces les aseguro que ahí no tuvimos un tema como de tanto inconveniente, por lo menos los grupos nunca me lo manifestaron cuando estábamos viendo el estudio técnico, solamente esa parte descriptiva, el cómo lo hacemos, todo el protocolo operativo de procesos de atención en el caso de servicio. Veo que ahí es poco lo que tuvimos en realidad que corregir y que sugerir en la gran mayoría de los trabajos. Si nos vamos entonces a ir avanzando en lo que es el estudio organizacional. En el estudio organizacional tampoco, porque de una u otra forma todos ustedes definieron muy bien qué tipo de organización querían. Eso está en manos del investigador y del emprendedor, quien con su equipo determina el tipo de sociedad. Ahí entran otros temas legales, que aquí cabe responder alguna pregunta que me hacían hace un momento sobre el tema legal, que no les había quedado claro porque no era estándar para todos. Cuando dije que no es estándar para todos, obviamente, depende de las organizaciones que vamos a sacar avante. Una cosa es la normatividad y la legislación que tenemos, por ejemplo, para las aplicaciones. Otra cosa es para la normatividad que cubre a todo el tema del sector alimentos, para el grupo que está manejando, por decir algo, lo de las arepas. Otra cosa es la normatividad que se puede tener en temas de construcción, en temas de estos jardines verticales, en fin, es depende de. Entonces, por eso te decía que no se podría estandarizar cuáles son las instituciones o organizaciones que los van a regular a todos. Cada uno de ustedes, obviamente, hacía el estudio correspondiente para identificar pues cuáles eran pertinentes para cada uno de sus proyectos. Pero entonces en ese tema, pues yo tampoco hay inconveniente. Entonces seguimos también con el tema financiero, bueno, con ese esquema que han estado trabajando. Ustedes ya vaciarán la información y considerarán qué tan pertinente es, cuántos años van a presupuestar o proyectar, acorde a lo que me hayan planteado desde el estudio de mercados. Entonces analizamos todos estos estudios. No quiero demeritar la importancia de ninguno de ellos, porque obviamente un proyecto que no sea viable financieramente, pues no va a tener salida, un proyecto que no tenga viabilidad desde lo legal,
tampoco, que no tenga claro cómo va a ser su organización y el cómo va a hacer las cosas en la parte operativa, son importantes. Pero reitero, siempre, de hecho, en la gran mayoría de las presentaciones que se manejan ante posibles inversores, vamos a recordar inversores, aquellas instituciones, puede ser de orden gubernamental, que tienen recursos y dentro de los planes de desarrollo locales, regionales, departamentales, nacionales, pues hay ciertos recursos para apalancar proyectos de emprendimiento. Muchos de esos recursos son canalizados a través de fondos, por ejemplo, el que más conocemos a veces es el Fondo Emprender, que es por medio de una institución maravillosa como es el SENA, ha hecho un fortalecimiento de todo el tema del emprendimiento, del empresarismo acá en Colombia, bien importante y cabe resaltar esa labor. Y a partir de ellos diseñan fondos para acceder a ciertos recursos que puedan llegar a ser condonables o no, si se da con el cumplimiento de todas las prestaciones financieras y comerciales que tenía estipulado el proyecto. Tenemos organizaciones de índole privado, vemos como organizaciones como Abdullah Lule, mmm, muchos, a veces cada uno de los bancos saca también su línea de apoyo para emprendimiento, donde a veces hay recursos en donación y otros que se condonan pues en los primeros meses y al año ya pueden empezar a pagar o a muy bajas tasas. Pues para todos estos posibles fondos, son todos los que quieran, creo que estuvimos hablando de ellos en la clase pasada y podemos acceder fácilmente a esa información de todas esas convocatorias. Marta Clemencia, apenas estaba aquí leyendo tu mensaje, todos los proyectos han tenido retroalimentación, todos y cada uno. Puedes escuchar las grabaciones anteriores donde de manera inicial en la charla siempre se empezaba con la retroalimentación de cada uno. Aquellos que tuvieron ya unos llamados de atención directo, que sí tenían que hacer unas correcciones, es con los grupos que me he estado reuniendo y ya se tuvo la comunicación pues directa. No, no había nada escrito. La retroalimentación se hizo pues en la sesión sincrónica que tuvimos, excepto pues para aquellos que sí habíamos generado un acuerdo en la clase de que me iban a hacer unas correcciones, unos ajustes a los estudios previos que se les había solicitado, pero no fue a todos, se les hizo de manera personal. Ok, entonces todo esto se los vengo a decir porque estamos pasando, si bien es cierto, aún nos faltan algunos elementos, como pueden ser lo que es el plan operativo y todo el tema de impactos que vamos a ver hoy. Sí quería como que revisáramos el nivel de importancia que podemos tener en cada uno de los estudios. Vamos a trabajar ahorita más adelante un poquito lo que es el modelo Canvas y cómo precisa en 9 ítems, precisa toda esta información que nosotros hemos estado recolectando y recogiendo hasta el momento. Entonces, para ver cuál es la mejor forma de presentar ante cualquiera de esos posibles inversores de orden público, privado, de cooperación internacional, vamos a ver cuáles son los elementos que más tienen en cuenta al momento de la presentación. Entonces, para el día de hoy, vamos a empezar con lo que es todo el tema del plan operativo. Entonces, aquí hay elementos que si parecen metódicos, sí es importante que estén muy bien desarrollados en la presentación del proyecto, porque el cronograma lo que hace es proyectar cada una de las actividades que permiten la puesta en marcha del proyecto emprendedor. ¿Desde qué fase? Desde la fase inicial, desde la fase en la que nos encontremos, desde la fase de formulación, se van a detallar todas las actividades y el tiempo que se va a emplear para lograr el desarrollo adecuado de esas actividades. ¿Eso qué le permite al emprendedor? ¿Qué le permite a un investigador? Le permite identificar que se esté dando el cumplimiento en los tiempos previstos que se tenían para el desarrollo de ese producto o de ese servicio. Y así vamos a poder controlar todo ese tema de tiempos de retrasos y todas las circunstancias que llevan a la modificación de esas fechas establecidas inicialmente. Entonces, ese plan operativo quiero compartir atrás.
Quiero compartirles acá, por decir algo, la tabla de todo lo que es ese plan operativo, de un cronograma de actividades. Entonces identificamos que lo hacen con mucho detalle. Vemos, por ejemplo, la fase cero o el ítem cero, la fase apenas de financiación. Entonces siempre colocar quién es el responsable, cuál va a ser el producto, cuál va a ser el medio de verificación que ese responsable va a entregar para que dé cumplimiento a ese indicador, en qué fecha se inicia y en qué fecha se termina. Entonces miren, por ejemplo, en la fase de financiación, miren cómo lo discriminan de manera tan precisa. La autoevaluación de la empresa, quién la va a hacer, la formulación del proyecto, quién va a elaborar el cronograma, la elaboración del presupuesto, quién va a hacer la presentación del proyecto para la aprobación, cuáles van a ser los entregables, o sea, que eso no se nos escape, que esas pequeñas cosas que las vemos aquí como irrisorias, como absurdas, que no tienen mucha importancia dentro del proceso, son las que les van a permitir que con profesionalismo desarrollen eh, al detalle todo el proyecto planteado. Entonces la importancia de que haya un responsable de todos estos elementos. Vemos, por decir algo, el punto 1 de investigación. Lo dividen, quién va a ser el responsable de la fase exploratoria, de la fase de estudio de mercados internacionales, del estudio descriptivo del mercado, del estudio comercial, quién se va a encargar de decirme cuál es el potencial de mercado, el potencial de venta. Miren, tal cual lo que hemos venido haciendo, que me imagino que al interior del equipo, y como ahorita me lo comentaban muy bien, el compañero que nos socializó cómo le fue en esa primera fase de estudios. Entonces, cómo determinan los perfiles y cómo se distribuyen las labores. Entonces, ese responsable de esa fase lo plasman aquí en este cuadrante. Todo eso que han venido desarrollando hasta el momento. Si por allá encuentran y dicen, no, el acompañamiento asistencial es para la fase de presentación. Hay quien consolida los documentos, entonces, quién es el responsable de consolidar, quién va a ser el vocal cuando haya que solicitarle al grupo, quién es el que va a hablar, quién es el que va a escribir. Entonces, que cada una de las cosas que hemos tenido que hacer, desde la fase de formulación, desarrollo, modelo del negocio, hasta incluyen hasta el acuerdo de propiedad intelectual, y todo el tema de comercialización. Entonces, ese lo vamos a plasmar de esa manera para este documento final que les estamos solicitando. Entonces, acorde a quién, a cada uno de los proyectos. Yo no puedo decir cuáles van a ser las actividades que ustedes van a priorizar, porque unos tendrán unas y otros tendrán otras acorde pues, al contexto del mismo. Ok, hay una parte bien importante que creo que no la hemos podido abordar mucho, tal vez la hablamos de manera muy superficial en nuestra primera sesión, y es sobre el tema de las metas sociales, que es la segunda parte del plan operativo. ¿Qué son las metas sociales? Creo que al principio hablábamos de que cuando estábamos promoviendo cualquier emprendimiento y formulando su plan de negocios, deberíamos procurar siempre contribuir al mejoramiento, el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. No solamente con el consumo final de nuestro producto o el uso de nuestros servicios, sino también a qué tipo de personas podríamos llegar a beneficiar con ese producto y o servicio a ofrecer. Me explico. Mm, Todas aquellas personas que puedan ser beneficiarios de este tipo de planteamiento, de este tipo de proyectos, que ustedes las pueden vincular al emprendimiento. Entonces, ¿de qué manera puedo estar yo vinculando metas sociales? Entonces, cuando les digo, pues generación de nuevas fuentes de trabajo, si estas personas son personas en condiciones de vulnerabilidad mayor, es el beneficio social. Si estamos trabajando con el tema de reinsertados, con el tema de madres cabeza de familia. Entonces, cuando logramos identificar un grupo poblacional vulnerado y que de una u otra forma lo integramos a nuestro equipo para nuestro quehacer y poder desarrollar todo el contexto de producto o servicio, a través obviamente de un trato justo a los empleados, obviamente de que hagamos compensaciones o beneficios equitativos, pero tangibles, cuando hablamos por ventas que a veces nos llenamos de expectativas a las comunidades, pero finalmente no reintegramos todos esos aportes reales que nos brindaron y con los cuales nos comprometimos nosotros como empresa, cuando hacemos actividades con el núcleo familiar, cuando apuntamos al buen ambiente laboral,
o a establecer simplemente salarios equitativos que sean adecuados al mercado y a las funciones que desarrollan cada uno de ellos. Entonces, todas esas metas sociales es todos aquellos elementos o factores que tenemos en cuenta para desarrollar nuestro producto y servicio que van a procurar contribuir a mejorar la calidad de vida. Ahí vamos a ver que no solamente involucramos metas sociales, sino que hasta desde el punto de vista gubernamental podemos tener algunos temas de exención de impuestos cuando aportamos a esos planes o metas sociales macro, como pueden ser los planes nacionales de desarrollo, los planes regionales de desarrollo. Es por esto que siempre todo plan de negocios siempre debe dar respuesta a los requerimientos y necesidades del entorno. Estas son palabras que las repito yo creo que en todas las sesiones, pero es que eso siempre tiene que ir enfocado. Si nuestro plan de negocios va de una mano y el contexto del medio por otro, pues no estamos haciendo lectura del mismo y por eso no vamos a poder impactar, llevando a satisfacer esas necesidades que hemos encontrado como insatisfechas y las cuales queremos pues darle solución por medio de nuestro emprendimiento. Entonces siempre es muy importante revisar todas esas políticas, todos esos planes, todos esos programas y proyectos que definitivamente eso ya están, o sea, es que ya se encuentran definidos claramente en el Plan Nacional de Desarrollo. A veces nosotros ni nos interesamos por esos planes, decimos, eso es el gobierno, eso es el departamento, eso es el municipio, y mi proyecto no tiene nada que ver con esto, ¿yo para qué voy a saber de eso? Y les cuento que es muy importante, porque esto nos va a permitir a nosotros conocer las fortalezas o debilidades que hay en el mercado relacionado con ese producto o servicio. Entonces, generar contactos, generar eh, partners, socios que ya hayan tenido experiencia en el área. Cuando conocemos e identificamos los clústeres a los cuales están vinculados la actividad económica de nuestro interés, aquí podemos ver en nuestra zona cómo se han identificado claramente todas las cadenas productivas y los planes de desarrollo locales y regionales, todos se enmarcan en esos recursos que se apalancan desde el vía gubernamental. Ellos identifican las necesidades de información, las necesidades de proyectos, las necesidades de productos o servicios que pueden llegar a abarcar esas necesidades identificadas a lo largo de las cadenas productivas. Recordando que antes simplemente veíamos la cadena productiva como el que produce, el que intermedia, el que procesa y el que comercializa. Y ahora identificamos múltiples eslabones, que a veces son esos eslabones que no son tan visibles, pero que hacen parte de la cadena. Muchas veces le otorgan más valor al producto y servicio, más costo, perdón, se otorgan más costo, obviamente, cada persona que esté presente en la cadena va a querer ganar algo sobre el producto o servicio, pero no les agregan valor. Pues muchas veces nos quedamos en que muchos de nuestros encadenamientos, sobre todo los agropecuarios, vamos identificando que quienes tienen mayor nivel de riesgo suelen ser pues el eslabón primario, nuestros productores. Sin embargo, son los que tienen menor retorno en las utilidades. Entonces, más nivel de riesgo, pero utilidades más bajas. Y las utilidades más altas regularmente las tienen aquellas personas que no tienen, que tienen muy bajos niveles de riesgo. Entonces, ¿cómo entramos a analizar esas cadenas? ¿Cómo identificamos si están inscritas en los planes de desarrollo? Entonces, toda esa información de todas esas políticas, todos debemos de conocerlas. La gran mayoría de los integrantes de este curso, con sus respectivos proyectos, cuando se hizo el análisis de sector, veo unos análisis importantes de encadenamiento, analizan muy bien las cadenas. Hay otros que de manera muy superflua lo realizan. Pues también los invito a que revisemos en este punto, cuando estamos hablando del tema de las metas sociales y de nuestro plan de negocios pertinente a los planes y políticas de desarrollo, que de nuevo hagamos una revisión que nos permite identificar si hay algún tipo de recursos con los cuales las alcaldías o las gobernaciones estén apoyando todo el tema de aplicaciones y emprendimientos en temas tecnológicos como aplicaciones. Entonces, que de pronto hay recursos encajonados para jóvenes rurales, que quizás haya recursos para apoyar convocatorias para el tema de alimentos, para el tema de turismo. Entonces, desde ahí empezamos a abrir también nuestro filtro, a dimensionar y visionar
dónde podemos acceder a información veraz que nos permita viabilizar nuestros proyectos y que no los dejemos simplemente en papel. Lo que les decía en un inicio, ustedes van a quedar con una información tan importante alrededor de cada uno de estos proyectos que fácilmente van a poderlo presentar con el profesionalismo, con la claridad y con la fundamentación suficiente a cualquiera de estas instancias y solicitar los apoyos respectivos, ya sea que quieran involucrar nuevos socios, socios capitalistas, o que estén buscando financiamiento, o que estén buscando sencillamente acceder a recursos condonables de parte de las diversas entidades. Tenemos entidades como Destapa Futuro, las de los bancos, que han sido bien importantes, han estado apalancando ciertos sectores. Entonces vamos a estar muy de la mano, siempre conociendo cuáles son esos clústeres vinculados y todos esos planes de desarrollo. Definitivamente, si contamos con esta información en la formulación de nuestro proyecto emprendedor, se nos va a facilitar más adelante el diálogo y los contactos que tengamos con ese sector productivo y las políticas de gobierno, logrando como la vinculación con todos esos esfuerzos regionales de negocio, de innovación y tecnología, conocer quiénes son esos representantes de las entidades públicas y privadas que pueden contribuir al mejoramiento como tal de mi negocio. Entonces, acercarnos a esas reuniones de cadenas productivas, querer ser conocedores qué está pasando, si nos interesa el área de una, vinculémonos para que vayamos identificando todas esas oportunidades que hay en el mercado. Entonces a veces nos dedicamos a ver es como los puntos negros y las dificultades al interior de mi empresa y me quedo todos los días viendo las dificultades y el punto negro, tratando de darle solución sin ir a que tocarme de contexto, sin ir a tocarme qué es lo que está pasando en el medio, cuáles son las dinámicas, porque hay unos que acceden a recursos, porque hay unos que se los subsidian, que los financian, y hay otros que simplemente nos dedicamos a estar detrás de las puertas de un banco esperando a ver si nos aprueban o no un crédito y a otros les sobra. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace cuando se tiene esa información? Entonces vamos a recordar que el que tiene la información tiene el poder. Entonces aquí ampliar de manera muy, muy, muy importante toda esta información, sobre todo porque pasamos a un punto que es el tema de los impactos. El tema de los impactos es el impacto económico, el impacto regional, el impacto social y el impacto ambiental. De esto lo habíamos hablado al principio, ya estábamos hablando de que todo tipo de proyectos ya es evaluado por toda esa capacidad que tiene de tener un impacto social positivo y un impacto ambiental pues, negativo, que no estemos afectando tanto el ambiente. Y si así es, minimizar pues todos esos riesgos en los cuales podemos estar afectando el bienestar humano, animal y el ambiental general. Esos impactos regularmente los definimos desde el inicio de la formulación del proyecto. Ellos deben de tener muy claro la posible incidencia que los resultados de las actividades desarrolladas con mi empresa puedan generar a nivel social, a nivel económico, ambiental, productivo y, ojo, también en el espacio competitivo. Entonces, en ese espacio también nos interesa saber qué estamos ocasionando con nuestra empresa. Entonces, si recordamos como en la primera sesión, pues que el tema ambiental tiene en la sociedad un gran impacto y una gran relevancia respecto al manejo apropiado que hace la empresa de sus procesos y al cuidado que ella presta al medio ambiente. Entonces, de ello va a depender nuestra imagen, nuestro posicionamiento. La preservación del medio ambiente tiene que ser un compromiso de todos, ya no es de unos pocos o de manera aislada. Por eso tiene que generarse este compromiso de toda empresa y todos aquellos financiadores es uno de los ítems que más tienen en cuenta. ¿Cómo vamos a poder minimizar todo ese impacto ambiental? Y nos evalúan también en base a eso, no solamente la cantidad de impacto positivo y negativo, sino también cómo vamos a acceder para ese manejo. Entonces, que ya tengamos todo un plan bien diseñado y recuerden que básicamente pues ahorita es el tema de posicionarnos como empresas promotoras de ambientes sociales y ambientales sanos, equitativos. Entonces, apuntarle mucho a ese tema, el cuidado del medio ambiente, cómo nos estamos involucrando, pero ya definirlo como impacto. Entonces, describir en nuestra visión de cada uno de esos emprendimientos a qué le apuntamos, si consideramos importante el tema ambiental.
A nivel social, pues creo que lo hablaba también en la primera fase cuando hablábamos de las metas sociales. El proyecto emprendedor debe considerar la generación de cambios, de progresos, de mejoras que siempre vayan a llevar al beneficio empresarial y al beneficio de la región. Todo esto a través de la generación de nuevas fuentes de empleo y a la contribución de la solución de problemas existentes en la comunidad. Entonces, todo ese impacto social que estamos ocasionando con los empleos, con las múltiples posibilidades de manejar ese cliente interno y mantener un cliente interno motivado, brindándose las condiciones de bienestar para realizar todas sus actividades, que tenga un altísimo, eso se ve reflejado en el altísimo sentido de pertenencia, que sienta que puede crecer con la empresa y que su familia también. Entonces, cuando lo vemos con esa dimensión, hasta el tema familiar, cómo reconocer a quien está con nosotros como ese ser humano integral, con todo un mundo detrás que quizás lo desconocemos, pero que la empresa lo puede llevar a fortalecer. Entonces, no solamente sus sueños, sino también a transformar las vidas que hay en el lugar de cada uno de ellos. Eh, también podemos hablar de que otro tema que es bien interesante en los impactos sociales es la importancia que se le da a la responsabilidad social empresarial, que antes se reflejaba como un aporte económico, antes regularmente lo veíamos más por el plano tributario, donde se rectificaban como los daños causados al medio ambiente y la sociedad, pero que en la actualidad cobra gran importancia con una fuerte revisión de procesos que beneficien a la empresa, el medio ambiente y la comunidad en general. Entonces tienen que ser planes muy amplios, muy bien definidos, muy bien diseñados en cada uno de esos elementos. Entonces, desde el punto de vista económico, cómo voy a impactar la región a mi comunidad, regional, social, qué tipo de personas voy a vincular, con vulnerabilidad social, si no es así, qué características va a ser de que yo les promueva el bienestar de una buena manera, pagándoles a tiempo, con condiciones del sitio de trabajo aceptables para el desarrollo de sus funciones, que sean reconocidos y valorados con bonificaciones, que tenga yo un esquema de, de motivación, pues bien importante al interior de la empresa. Todo esto son impactos de un proyecto emprendedor. Entonces vamos a recordar, muchachos, que pueden ser generación de nuevas fuentes de empleo, pueden ser desde los productos que no sean contaminantes con el medio ambiente, pueden llegar a ser también lo que es el cumplimiento de normas de protección ambiental. Estamos hablando de también cuando tenemos esas políticas y esos planes de manejar un servicio al cliente, pues que vamos a manejar un excelente servicio al cliente, un servicio postventa, cómo trabajamos el tema de la sostenibilidad empresarial, no solamente desde la perspectiva financiera, sino también de la que hemos estado hablando hasta el momento, cómo se hace acceso a recursos del Estado, como parte del apalancamiento financiero del emprendimiento, que es lo que les digo, es conocer esos planes de desarrollo locales, identificar si estamos unidos a alguno de esos ítems y podemos desarrollarlos, acercarnos por medio de la participación en todos los encadenamientos productivos, en los clusters regionales, para acceder a información. Ahí de verdad que es una invitación para todos quienes estén realmente motivados y consideren que van a seguir con su proyecto jalonando recursos. Es el primer paso, acercarnos a los entes gubernamentales a través de conocer los planes nacionales de desarrollo, los planes locales de desarrollo, porque desde allí podríamos evidenciar y validar qué posibilidades tendríamos con nuestro producto o servicio de acceder a todos esos apoyos económicos que ellos tienen, o por lo menos conocer de primera mano toda la información que hay, conocer todos los contactos de ese sector empresarial. Entonces, algo que también aplica y ahorita desde la psicología lo trabajan muchísimo para hacer estos análisis de impactos, es la influencia que tiene el producto o servicio en las nuevas generaciones. Cómo asimilan las nuevas generaciones este nuevo servicio, va a hacer sus vidas más fáciles, en qué va a aportar a ellos dentro de esa dinámica de la actual generación.
¿Aplica en qué? En términos de tiempo, en términos de gusto, en términos de estética, en términos de ego, en términos de poder, por qué llegarían a acercarse a su producto y por qué lo podríamos impactar positivo o negativamente. Entonces vemos cómo, muchachos, en el tema de los impactos, eh, esto no es carreta, yo les pido que en esto seamos muy sucintos, no seamos muy precisos. No es que me copien y me peguen aquí cantidad de estudios que se hayan realizado sobre los impactos, no. Ustedes se reúnen bien juiciosos y en uno, dos, tres párrafos me pueden determinar cuáles son los impactos en cada una de esas áreas. Entonces, les pido que tengamos como un compromiso aquí importante para que hagamos cosas de calidad y se nos olvide que no siempre tienen que ir de la mano con la cantidad. Juan Carlos. Profe, usted nos ha venido contando en esta clase, pero no hemos visto material sobre el impacto, los tipos de áreas donde se hace impacto. ¿Usted nos va a enviar material? ¿O porque es que no está compartiendo en este momento en pantalla, no? Sí, correcto. No, estaba aquí haciendo una presentación sin manejo de diapositivas. No, pero toda esta información, Juan Carlos, la encuentras en el contenido. ¿Ok? Ok, Juan Carlos, sí, lo encuentras en el contenido, porque de verdad pues es una información muy amplia, hay mucha referenciación bibliográfica. Yo lo que quiero finalmente es que me revisen en los contenidos, ¿vale? Todo lo que he hablado pues está allí de manera mucho más precisa de la que lo he estado comentando hasta el momento. Yo lo que quiero invitarlos para finalizar la charla del día de hoy es, les voy a compartir un modelo que ha tenido pues mucha acogida en todo el tema de presentación de proyectos y sobre todo cuando son para proyectos para solicitar financiamiento de proyectos. Y es un modelo que seguramente ustedes pues, ya han escuchado muchísimo y es el modelo Canvas. ¿Qué es el modelo Canvas en realidad? Este es valga la redundancia, un modelo, un lienzo, un formato que nos permite de manera muy rápida plasmar un plan de negocios. Regularmente uno lo logra plasmar utilizando los elementos más clave. Nos hablan que aproximadamente en 5 minutos ya uno puede hacer una lectura cuando está visionando este lienzo, que nos da la generalidad de cómo se manejaría ese plan de negocios. Entonces aquí siempre pensábamos y lo hablábamos en un inicio, lo hablábamos en un inicio, esto desgasta, esto requiere bastante tiempo porque es un tema de planeación, de horas, de estrategias, de cómo delegamos, de cómo vamos a perfilar el producto o servicio, acorde a tantas posiciones, porque empezamos a tener múltiples posiciones al interior de los equipos, personas que no les gusta esa área, que no les gusta el tema, que quieren salir con el producto con una sola línea de negocio, otros quieren ampliar líneas de negocios, bueno, entonces se genera cantidad de posiciones y de cuestionamientos, que es en lo que nos toca concretarnos muchas veces. Entonces, lo normal siempre es empezar como hemos empezado a trabajar nosotros, identificando entonces primero estudio de mercados, empezábamos a determinar el servicio, cómo lo íbamos a ofrecer, los beneficios que tendría a corto o mediano plazo, la estimación de ingresos que se podrían obtener, bueno, íbamos tratando de obtener muchos datos precisos en cada uno de los estudios. Si bien es cierto, lo normal es redactar con detalle cada uno de los apartados, en este modelo Canvas, reitero, es de mucha precisión. Él ya nos dice los puntos que deberíamos resolver regularmente, plasmar en una hoja cada uno de estos elementos que se los voy ahorita a leer. Entonces, a veces sentimos que se ha perdido mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha energía en el desarrollo del plan de negocio y que muchos de esos elementos que estamos plasmando ahí pues no nos sirven como de mayor costo. Entonces, este modelo lo que nos hace es
plasmar con eficacia en un documento pues, los elementos más importantes para presentar ante un ente financiador. Entonces vamos a ver los beneficios. Entonces la cualidad más destacada del modelo de negocios Canvas es la lógica, es el sentido común, porque a veces los planes de negocio son muy extensos y muy complicados. A menudo no dan con la clave de lo que puede funcionar en una empresa. Entonces a través de ellos, el plan Canvas, el modelo Canvas maneja 9 elementos. Entonces a partir de esos 9 elementos se puede empezar a discernir si una idea es sostenible a la hora de llevarla a cabo y en ella lo que nos permite es simplificar todo el sistema de diseño de una empresa, desde lo más básico. Entonces, lo bueno del modelo Canvas, muchachos, es que no es estático, o sea, ese lo podemos ir retroalimentando, cambiando, modificando, acorde al paso de realizar el ejercicio del plan de negocios. Entonces, es importante porque no, al no ser estático nos permite ir identificando elementos o factores que pueden ser negativos, que podrían estar afectándonos mucho, entonces podemos volver a cambiar fácilmente toda la estrategia competitiva o la estrategia en el área donde encontremos pues la falencia correspondiente. Entonces ese es el beneficio, que nos permite trabajar de manera muy precisa unos con otros, identificando fallas para darle soluciones un poco más pertinentes, más a tiempo, más oportunas como tal. Aquí vamos a ver en este modelo Canvas algo bien especial, y entonces es lo que les decía, que hacen un enfoque muy alto a lo que es la parte de estudio de mercado. Vamos a recordar entonces primero, nos habla de que el segmento de clientes, entonces aquí es donde nos piden quién es nuestro público objetivo, que debe estar bien especificado, que se debe tener claro qué tipo de personas son las que van a comprar nuestros productos o servicios, que para nuestro caso y en todos los proyectos ya lo tenemos definido, segmento de clientes. En la propuesta de valor detallan las características que hacen único al producto, el precio, la forma, la rapidez, en fin, ese valor agregado y esa impronta que le vamos a poner a nuestra propuesta de valor, a nuestro producto o servicio. Otro punto que el modelo Canvas tiene en cuenta, entonces son los canales de distribución, también les interesa cómo vamos a entregar nuestra propuesta de valor, cómo va a ser la relación con esos clientes. Entonces, ¿qué tipo de relación vamos a manejar? ¿Cómo especificamos cuál es el efecto que va a causar en los clientes nuestra marca? ¿Y qué tipo de relación queremos tener? ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso también ya lo tenemos descrito en la mayoría de los estudios de mercado. Creo que solamente con un grupo que aún estamos trabajando ese tema. Las fuentes de ingresos, entonces cómo van a pagar nuestros clientes, cuáles van a ser las formas de pago más usadas para ese público objetivo. Vamos a identificar los recursos claves que se consumirán para desarrollar esa actividad, quiénes son los proveedores necesarios y obviamente la estructura de costos, donde ya se analizan lo que ustedes han estado realizando, los costos fijos y cómo se minimizarán y el objetivo siempre va a ser, obvio, valga la redundancia, pues un modelo de negocio rentable. Entonces, lo que queremos hacer es que este Canvas uno lo puede, se ajusta a esos 9 puntos y si vamos identificando esos 9 puntos ya los tenemos descritos en los avances que tenemos hasta el momento. Entonces, aquellos que quieran ser un poco atrevidos y en este próximo entregable quieran decir, bueno, ya en nuestro proyecto plasmado en el modelo Canvas, en una sola hoja, lo podemos hacer, bueno, ahí está la creatividad de ustedes, si lo quieren hacer con muñequitos, con texto, como en 3D, en 2D, ¿cómo podríamos entonces identificar con una frase cada uno de esos elementos? Entonces los invito a que revisen qué es el modelo Canvas. Creo que también tenemos un video cargado en nuestra plataforma. Y reiterar, yo quería con esto era reforzar si aquella apreciación que daba en el inicio aquella apreciación que daba en el inicio sobre que el estudio de mercados era realmente importante frente a todo el contexto del plan de negocios, pues el Canvas lo fortalece de nuevo, indicándonos que más de los 7 puntos pues tienen que ver con elementos de definición de mercado, población objetivo, estrategias para distribución, estrategias de precios, o sea, todo con mucha claridad
pero miren que ya no vamos a necesitar esos soportes. El Canvas no nos va a pedir a nosotros todo ese soporte teórico tan amplio como el que hemos venido llevando hasta el momento. Este es sintetizar. Y este ejercicio los quería invitar a que lo hicieran, porque si ya estamos en el punto donde tenemos que estar sintetizando. Ya vamos a llegar hasta ahí. Entonces, plan operativo e impactos. Eso entonces ya saben, se encuentran en los contenidos del curso y de manera muy precisa, con una redacción muy clara, identifican todos esos impactos y todas esas metas sociales que quieren abordar, como lo describimos el día de hoy. Pero es importante que lleguemos a este punto de precisión, diseñando, plasmándolo en un Canvas. Ustedes no sino que busquen en Google gráfico, modelo Canvas, con sus 9 elementos, y van a identificar cuáles son. Ustedes ya tienen la información, ya no tienen que salir corriendo a buscarla, porque ya la hemos identificado en todo este proceso. Pero entonces con precisión, con mucho diseño, con mucha creatividad, lo van a plasmar en su respectivo modelo Canvas. Me reitero, en una hoja oficio, lo diseñan, lo grafican, lo modelan, como ustedes quieran, de manera muy precisa, entregando cuáles serían las estrategias para cada uno de los 9 puntos del campo. Entonces, quiero que ese elemento vaya integrado al próximo entregable, que va a ser el 20 de octubre, donde tenemos el acumulado de lo que es el tema financiero, el tema legal y qué otra cosa teníamos ahí, ya, este operativo con los impactos. Eso lo vamos a tener porque nosotros ya vamos a tener nuestra última sesión el 20, se me escapa la fecha. Bueno, tenemos una última sesión en este octubre, que es donde ya vamos a retroalimentar los informes que me hayan enviado el día 20, ya vamos a acercarnos con las particularidades y necesidades de cada uno de sus proyectos y de sus grupos. Y ya es hora de que estemos empezando a trabajar sobre el video. Vamos a recordar que nuestra última sesión del 8 de noviembre no va a ser una sesión magistral, va a ser una sesión donde vamos a mostrar y a poner los videos de cada uno de los grupos. Como veo que hay algunos grupos que me estuvieron escribiendo, que no tenían ni idea de lo del video, si bien es cierto hemos estado dando indicaciones, en la sesión anterior dimos indicaciones, les recuerdo que va a ser un video donde ustedes den a conocer su producto o servicio. ¿Ustedes cómo lo presentarían? Si ustedes tuvieran 5 minutos de su tiempo para hacer un brief, para hacer un comercial, para hacer una promoción de su producto o servicio, ¿cómo lo harían? ¿Y qué elementos o atributos darían a conocer? Solo ustedes, pues eso es lo que les voy a evaluar. Quiero que reconozcan que ante una junta directiva, ante un equipo ejecutivo de una empresa financiadora, ustedes no van a tener mucho tiempo ni van a poder estar mostrando los documentos tan extensos, tan pesados que soportan cada una de las investigaciones en esas áreas. Pero sí van a reconocer en ustedes la fundamentación, el empoderamiento que tienen sobre un tema y cómo lo pueden precisar por medio de 2, 3, 4, 5 características que tenga su producto o servicio, cuál es esa propuesta de valor, cuál es la estrategia para llegar a sus públicos objetivos, para garantizar el mercado, para garantizar la sostenibilidad y la continuidad, porque lo hablábamos en un inicio, muchachos, el tema del emprendimiento no es pensar que, ay, sí, tengo espíritu emprendedor, tengo características de líder y me voy a ir arrancando con cientos de proyectos, no. Recuerden que el emprendedor también se enfoca, el emprendedor sabe enfocarse, precisar y determinar las estrategias para ir cumpliendo cada una de esas metas propuestas. No es pensar que hoy tenemos una meta y mañana otra. Claro que podemos tener muchas metas, pero cuando hablamos ya en términos de productividad y de competitividad para incursionar en los mercados con una empresa, pues tenemos que tener claro que vamos para un mínimo corto, mediano plazo, pues con todo el enfoque puesta en ella. Ya más adelante veremos pues todo el crecimiento y el potencial que le podemos dar o la apertura con nuevas líneas de negocio, de servicios, pero no se puede perder el enfoque. Entonces, cuando tenemos el enfoque claro, nuestros escuchas son conscientes de eso, se hacen conscientes y dicen, es una persona que habla con seguridad, tiene muy buenas habilidades comunicacionales, tiene muy buen manejo de la corporalidad,
Entonces, ojo que todos esos videos, eso quiero, que el mensaje sea un mensaje claro, que el tono de voz, que estamos emitiendo con nuestro tono de voz, pasividad, agresividad, simplemente no nos afecta porque estamos hablando como dormidos, son mensajes parcos, qué va a pasar con el color, qué tipo de colores emplearíamos, qué tipo de fondos, qué tipo de información real quiero hacerle llegar a cada uno de sus posibles inversores. Ustedes toman la decisión de quién habla, si hablan todos, qué presentan. Solo ustedes entenderán cuáles son las características a evaluar, el orden, la creatividad, el cómo estamos enamorando, cómo estamos enamorando al otro cuando me hago escuchar de una buena manera, cuando conozco también a mi público, a mi escucha y sé qué necesidades tienen y ese tipo de información es la que le hago llegar. Entonces, muchos me decían, Gloria, es imposible que en 5 minutos podamos resumir todo lo que hemos hecho. Entonces, aquí les aclaro, no es un resumen, muchachos. Aquí yo no estoy pidiendo que me resumen, estoy pidiendo. Ahorita, Lina, te respondo la pregunta. Entonces, muchachos, yo quiero que se comprometan con ese documento final, que me hagan ese consolidado de manera muy clara en la próxima sesión. Entonces, lo que les digo, pues como temáticas ya las hemos abordado todas. Yo les dije, pues estas últimas eran muy sencillas, todas desde su lógica, desde su formación, desde su estructura curricular, pues les permite hacer un abordaje muy profesional a cada una de las solicitudes que se les ha estado haciendo. He encontrado de verdad que unos proyectos muy estructurados, muy sólidos, que se ve que de manera permanente les siguen trabajando el proyecto y no de manera aislada cada que me van a entregar un producto. Entonces, la invitación es a que nos comprometamos a pulirlos con los 3 grupos que sugerí muy respetuosamente si hicieran cambios, se han estado haciendo, me los han estado haciendo llegar y eso pues me complace de ver que han estado comprometidos los que tuvieron los proyectos un poco más débiles en esas estructuras de estudio de mercado, sobre todo en el estudio de mercado, que donde tuvimos como algunas falencias, pero lo hemos estado superando y esa era la idea siempre, pues que estuviéramos mejorándolos en el proceso. Y recordamos entonces si todos han sido retroalimentados a partir de los sesiones sincrónicas que hemos tenido. ¿Qué va a pasar con el video? Yo les pido que de verdad el tiempo es oro. El tiempo es oro y siempre decimos que la otra semana, que el otro fin de semana, que mañana y ya podemos ver que nos encontramos prácticamente a mediados de este mes y ese video tiene que estar cargado, tiene que hacerse llegar a la tutora pues antes, máximo hasta las 12 del día del mismo 8 porque ella pues debe de organizarlos para poderlos proyectar ya en la noche. Esa va a ser pues nuestra última sesión. Entonces, entregables, reitero, vamos a tener el documento final ya con todos los ajustes, con todas las revisiones, con todas las referenciaciones bibliográficas, vamos a coger todas esas recomendaciones que hicimos, que en muchos casos fue de manera general, pero que entonces lo cogemos como propio. La presentación, las normas APA para la presentación de los mismos, la redacción. Por favor, en muchos casos ese copiar y pegar que lo identificaba, pero de una turno que identificaba el copia y pegue, pues les pido, ya se les hizo los llamados de atención, por favor, prioricen. Si tienen que referenciar, háganlo, no hay ningún problema, pero referenciemos. Pero quiero en eso ser muy sincera. Yo creo que los grupos que han tenido hasta el momento, que tienen bajo la calificación parcial, más fallas ha sido por eso, porque no referencian, porque acogen palabras como propias de terceros y pues no debe de ser así. Si ya alguien lo hizo, pues respetamos esa idea. Y eso lo tenemos muy claro nosotros como profesionales, como universitarios, que nos gusta la investigación, que respetamos a nuestros colegas y trabajamos de manera transdisciplinaria, interdisciplinaria, siempre validando los conocimientos previos que tantas personas maravillosas han dejado en nuestro camino para proveer espacios como este y como muchos, ¿no? Entonces, acoger todo el tema de los gráficos enumerados, las tablas,
son tablas a veces de copiar y pegar que no son coherentes en numeración con todo el contexto. Entonces aquí sí ya voy a hablar todo el tema de la construcción metodológica, de seguir los pasos. Recuerden que en muchos de los proyectos pasaba que se duplicaba y se triplicaba y hasta se cuatriplicaba la información. Yo entiendo por el mismo contexto que pudieron haber trabajado, entonces de pronto no existían filtros, no filtraban mucho la información y sumaban lo que hacía cada uno de ustedes. Les pido el favor de que vuelvan a hacer un estudio juicioso para que quiten ese tema de la redundancia en la descripción de muchos elementos, que seamos muy precisos, pero con unos documentos maravillosos. Y reitero, tendrá puntos de más pues quien realice el modelo Canvas, porque me gustaría que tengamos tan claro todo lo que se ha hecho hasta el momento, que sin ningún inconveniente lo podamos plasmar en un documento gráfico, que lo podamos estar proyectando el día de mañana si lo quieren utilizar en el mismo presentación de video. Un modelo Canvas es importante por la precisión, el uso y la optimización del tiempo y sobre todo que apunta a aquellos elementos que son los entes financiadores que más tienen en cuenta. Reiteramos, todo el tema de segmentación de mercados, todo el tema del perfil de nuestro consumidor, cómo vamos a hacer para llegarle a nuestros productos, qué medios de pago vamos a usar, cuál va a ser el flujo de nuestros ingresos, de nuestros gastos, de nuestras ventas de manera muy precisa. Entonces, a veces, creo que hablaba con uno de ustedes la semana pasada que me decía, Gloria, todos esos análisis financieros hay que hacerlos. Y yo le decía, depende de su empresa. Deja ver cuáles son pertinentes para ti y cuáles no. ¿A cuántos años consideras pertinente en tu empresa? En empresas hay empresas que son mucho más estáticas, que el sector no se cambia mucho, pero hay otras que es tan dinámico que un mes tiene unas características y el otro mes tiene otras. Entonces depende del producto, depende del servicio. Vamos a coger cuáles son los que vamos a priorizar. Pero de manera muy importante, como lo dice el Canvas, necesitamos de manera sucinta y precisa que me informen cuál va a ser el flujo de ingresos, cómo estamos proyectando nuestros ingresos, nuestros costos versus nuestras ventas y ya la proyección de los presupuestos básicos que aquí generamos. Entonces esto no es cuestión de cantidad, es cuestión de calidad y de que precisemos. Yo les pido que ustedes se distribuyan en sus grupos en los roles de financiadores, roles de evaluadores de proyectos y roles de presentadores, y que se los cambien para que se empoderen tanto de ese rol que ustedes digan, bueno, yo como financiador, yo como Banco X, como Fundación X, como Fundación de Cooperación Internacional, ¿qué elementos tendría en cuenta para valorar el proyecto y decir, sí, yo voy a poner 350, 500 millones a este emprendimiento? Entonces, ¿qué creen? Pónganse en la mente de ellos, ¿qué creen que les interesa? Les interesa un mercado viable, les interesa un producto sostenible con el medio ambiente, les interesa un producto o servicio que nazca de haber encontrado una necesidad insatisfecha en el mercado, que veamos que sí satisface esa necesidad, que lo hacemos con suficiencia, de manera eficiente, de manera acorde a todas esas expectativas que generamos desde los escenarios publicitarios y promocionales. Entonces, que todo eso sea muy coherente. Entonces, ubíquense, por favor, algunos en el rol de evaluadores, en el rol de financiadores. ¿Yo por qué colocaría mi plata, en un proyecto como estos? Pues, ¿cómo los estoy vendiendo? ¿Qué tipo de información quieren saber? Entonces necesito priorizar, que empiecen a priorizar. Por eso el Canvas va a ser ese elemento, esa estrategia que les va a permitir precisar lo que hemos venido trabajando hasta el momento y determinar de allí qué elementos van a mostrar en el video. Entonces, en ese video recuerden que lo vamos a montar por YouTube para mandarles los enlaces pues a la autora, muy querida, pues nos va a colaborar con todo el proceso para el montaje y que todos veamos los videos, va a ser nuestro producto final. De él se deriva el 20% de la nota y el otro 80% va a ser pues del informe final que me van a estar entregando con los respectivos ajustes solicitados para el día de hoy. Les reitero, muy contenta con los equipos que tuvimos que hacer muchos ajustes y han estado trabajando de la mano. También te agradezco al grupo de la constructora, por acá tengo a Lina, que muy juiciosa también me mandó todo el concepto de cómo surge la idea, de cómo lo habían estado trabajando y la visión que tenían pues como para un proyecto ya específico de construcción. Y
no hay lío, o sea, no hay lío, ahorita lo podemos discutir, Lina, o me escribes vía correo cuáles son las dudas que te han surgido después de haber socializado este tema. Pero quiero decirles que ya el tiempo es oro, que los invito a que estén trabajando sobre el video en la próxima clase. Entonces, haré las retroalimentaciones de cada uno de los proyectos para que identifiquemos cuáles tienen que seguir en vía ajuste, todavía vamos a estar en borrador, y quienes me están trabajando ya pues el documento final y es aceptado como tal para validar ese 80% que se compone la sumatoria de todos los estudios que hemos estado realizando. Muchachos, estoy atenta a inquietudes o preguntas que tengan hasta el momento. Hola Lina, sí, frente a la pregunta que me haces, ustedes pueden tomar los datos, vaciar los datos en aquellos programas que les envié de Excel, los que les parezcan pertinentes, acorde a lo que hablamos hace un momento. Va a depender de cada uno de los proyectos, en algunos podrán tener pues, la información suficiente, en otros no tanto. Lo más importante es que consideren el nivel de pertinencia de cada uno de ellos para su proyecto. Pero sí, claro, de ahí los hacen el vaciaje allí en estas tablas sin inconveniente. Entonces, aquí me están aclarando mi hermano, me dice que el próximo encuentro es el 25 de octubre. Para el 20 vamos a tener entonces es el montaje en la plataforma del informe final. Les sugiero de manera muy respetuosa a los participantes que tengo aquí en este momento, dupliquen esta información con sus compañeros, pues la gran mayoría no acceden a la sesión sincrónica y muchas de estas puntualidades, vamos a recordar que en los puntos de evaluación dicen que acorde a las sugerencias, a los lineamientos y a las directrices que dio la tutora, se hará la entrega siguiente. Entonces, muchas veces no escuchamos la sesión y me dicen que pues no se había solicitado, que allí no aparece. Yo les reitero que para la entrega sumamos todo el tema de operacional, del estudio operacional, el estudio de impactos, que es muy preciso, es muy sencillo, en esto les pido entonces claridad y precisión, no cientos de hojas, sino que de manera muy precisa hagan una redacción entre todos bien sabia. Y el tema del Canvas, me gustaría mucho que hiciéramos un vaciaje en un modelo Canvas con unos diseños bien creativos, bien bonitos, que también lo voy a tener en cuenta. Les reitero, este modelo Canvas puede usarse dentro del proceso del video. Si así lo tiene alguno a su favor, pues estaría muy bien porque allí se consolida todo. Entonces, el modelo Canvas se solicita como anexo al próximo entregable que involucra los aspectos vistos hasta el día de hoy. Reitero, se solicita el modelo Canvas. Es un documento, se me hacen un vaciaje en una hoja con los principales elementos, gráficos, bueno, ahí les puedo jugar con el tema del diseño, del color, cómo me lo van a manejar, que me lo presenten de la mejor manera.
Entonces, muchachos, yo les agradezco muchísimo toda su atención. Estén duplicando esta información. Por acá, Juan Carlos, ya te Profe, es que le quería pedir un viene Juan favor Carlos. muy especial hoy, precisamente hoy con algunas personas del grupo. Resulta que el 20 de octubre, que es el mismo día en que debemos de subir el trabajo a la plataforma, vamos a casi que a estar muy ocupados porque ese día es que se presentan las pruebas Saber Pro. ¿Qué posibilidad habría, profesora, en correr un par de días la entrega el 20 y no el 22? Porque no sé si cuántos de los compañeros aquí presentes estén en esa actividad. Para este año hicieron doble citación en la mañana y en la tarde, entonces si uno iba a usar ese domingo para hacerle retoques finales al trabajo, pues no va a poder porque está en otro cuento. Entonces le hacía esa solicitud, profe. Ok, Juan Carlos, te agradezco la información. No la sabía. Yo, la verdad, no tenía en cuenta ese dato, pero les agradezco que me lo informen. Lo que sí puedo hacer, yo no lo puedo correr más, porque yo necesito mínimo esos 5 días para hacer lectura de los proyectos. O sea, para mí estoy con el tiempo límite. ¿Qué puedo hacer? Que solicitemos a sistemas que nos permitan la apertura, la recepción el viernes, sábado, pero no lo puedo correr más. Lo puedo adelantar para que se aperture la plataforma, más no correrlo. Esa parte sí me queda muy difícil. Entonces, yo me comunicaré con la tutora para ver si es posible adelantar pues la recepción de documentos y lo puedan montar sin problema. Pero lo que te digo, no me puedo pasar. No me puedo pasar del 20 en la recepción. Igual yo creo que ya han tenido bastante tiempo como para el desarrollo de esta fase. Obviamente yo sé que están revisando la gran mayoría todo el documento en general, pero entonces les agradezco más bien que nos comprometamos a subirlo antecitos y se compartirá por la plataforma la información. Si desde sistemas pueden aperturármelo, podría ser para el viernes, el sábado. ¿Qué me dice Isabel Cristina? ¿Te parece mejor dejarlo para el mismo domingo? Profe, ¿me escucha? Profe, igual la plataforma está habilitada, todo Perfecto. este tiempo va a estar habilitada hasta la fecha de entrega, o sea, ellos lo pueden entregar en cualquier momento. Con mucho gusto. Ok, te agradezco muchísimo esa información, porque los estaba limitando de pronto. Te agradezco muchísimo. Bueno, gracias a la tutora que me ha informado que no, la plataforma está abierta para que puedan subir el documento sin inconveniente, entonces no hay ningún cambio. Como dice Isabel Cristina, hasta el domingo entonces queda aperturada, porque lastimosamente sí no puedo dar más tiempo, antes voy a estar con el tiempo bien preciso porque necesito ya tener con precisión y claridad todas las evaluaciones de sus proyectos. Entonces, perfecto, se acuerda que hasta el domingo está habilitada la plataforma y la pueden subir antes sin ningún inconveniente. Ok, Edward, mil gracias por estar aquí tan activos. A Cristina, Juan Carlos, les agradezco muchísimo su asistencia. Voy a estar muy al tanto aquí de la comunicación con ustedes. Agradezco de verdad porque he tenido una comunicación muy fluida. Pues vía correo me han estado enviando los documentos, han estado retroalimentando y los ajustes sugeridos en su gran mayoría pues han sido acogidos de parte de ustedes y he visto el compromiso que le han dado a ir puliendo su proyecto, a entender que teníamos que enamorarnos de él, teníamos que sentir esta pasión para poder desarrollar un documento como el que llevamos a este momento de tan alto nivel. Entonces, de verdad que les deseo para todos una feliz noche. Voy a seguir como siempre a disposición
pues vía correo con la comunicación que hemos estado llevando hasta el momento. Nos encontraríamos de nuevo el 25 y máximo hasta el 20, entonces estoy recibiendo la documentación ya por medio de la plataforma. Les agradezco muchísimo, una feliz noche para todos, a la tutora mil gracias por su acompañamiento y se da entonces por terminada la sesión de hoy. Mil gracias para todos, una feliz noche.